Bienvenidos a Bien Cordobés, el espacio que celebra las ideas, las marcas y los emprendimientos que nacen y crecen en Córdoba. Acá vas a descubrir las ideas y sueños de protagonistas audaces. Somos emprendedores y empresarios, hablamos el mismo idioma. Conocemos los desafíos, compartimos relatos auténticos, experiencias que suman y voces que inspiran. Esto es Bien Cordobés. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Cordobés. Tenemos un gran amigo de la casa, Hércoles Felipa, de una de las empresas más reconocidas de Córdoba, Manfrey. Acá con Juan estaremos desarrollándole muchas preguntas para todos los curiosos del otro lado. Bienvenido. Un gusto, Marian, Juan. La verdad que para mí es un placer, un honor estar con ustedes, estar en su programa. Siempre es lindo de hablar de las cosas positivas que ocurren en nuestra provincia, porque por ahí se difunden más las malas noticias que las buenas, y realmente poder estar en este espacio para mí es un gran placer. Bien, en este caso con Hércoles vamos a hablar un poquito obviamente de Manfrey, un gran orgullo, pero también un poco de lo que es en Bien Cordobés. Hablamos del bien en sí y creemos que en vos tenemos un gran bien en lo que es institucional, así que vamos a conversar un poquito del tema. No, y bien, como decías recién, como cordobeses siempre estamos mirando, o sucedía antes, que por eso nació Bien Cordobés, de admirar lo que sucede afuera, ¿no? Y tenemos mucha materia local. Así, para ser mostrada, para ser vinculada también con otros emprendedores y pequeños emprendedores que están naciendo día a día. Por supuesto, y yo creo que de eso se trata, poder mostrar Córdoba es una provincia con un perfil muy heterogéneo, donde lo cultural, lo productivo, lo religioso, lo ideológico se amalgama de alguna forma, en que creo que estamos viviendo en una provincia privilegiada en cuanto a los recursos naturales que tenemos. Por ahí lo decimos muchas veces en chiste, y a veces con nuestros amigos de Buenos Aires le decimos que para venir a Córdoba tiene que tener pasaporte para ingresar a la República de Córdoba, pero claramente es una provincia con muchísimos recursos y además con una impronta propia que viene desde nuestros orígenes como país, donde Córdoba siempre tuvo un tono contestatario hacia lo que es el poder central, y eso de alguna manera a lo largo de los años nos fue creando como un signo de distinción. Bueno, Hércoles, Bien Cordobés empieza por el inicio, así que contanos un poco dónde naciste, cómo comenzaste a tener esta vía de los sí en el emprender en distintos nichos y en distintas industrias. Bueno, a ver, yo nací en Freire, que es un pueblo muy pequeño, un pueblo de 8.000 habitantes aproximadamente, que está en el este cordobés, muy cerquita con la frontera con la provincia de Santa Fe. Es por eso que no tenemos la tonada cordobesa, los que vivimos en esa parte de Córdoba. Pero que es una zona muy rica en lo productivo, con mucha producción agropecuaria, donde principalmente la principal actividad es la producción agropecuaria, ya sea tanto de granos como carne o leche. Y bueno, y mi familia siempre vinculada a la producción lechera, digamos. Mi padre incluso fue presidente de Manfrey en la década de 60 y pico, a finales de los 60, con lo cual siempre estuvimos muy vinculados. Y precisamente esa inquietud de poder agregar valor en origen, generar condiciones para que los chicos que estudian en Freire y que después se vienen a la universidad vuelvan a tener la posibilidad de volver a su lugar de origen con trabajos calificados y con posibilidades. Y en ese sentido, desde chico siempre me interesó, o sea, y mucho tiene que ver, sí, el movimiento cooperativo. Mi padre fue un gran militante del movimiento cooperativo, y en donde yo, siendo muy chiquito, me acuerdo, usando pantalones cortos, acompañaba a mi viejo sentado sobre las rodillas de mi viejo, escuchando hablar de la problemática del movimiento cooperativo, con lo cual yo diría que es algo que lo mamé desde muy chiquito, muy pequeño. Y creo que
es una forma, yo digo siempre, para mí es una herramienta de gestión empresaria muy valiosa, porque digo, quizás no concebida en la forma que la concibieron nuestros padres y nuestros abuelos, sino ya con una concepción moderna, en donde tiene un rostro mucho más humano, en donde si bien la eficiencia, la competitividad, la renta, digo, porque la renta por ahí es no solo necesaria, indispensable, diría como una condición para que cualquier proyecto sea viable, pero con una mirada mucho más social. Y claro, y creo que en ese sentido Freire es un claro ejemplo. La actividad económica de nuestro pueblo está precisamente en Manfrey, con 540 puestos de trabajo directos, claro, más otro número importante de indirectos. En definitiva son 500 y pico de familias. Que lo duplican, porque después tenés camioneros, proveedores de servicios, proveedores de insumos. Después hay otra cooperativa que es proveedora es consignatario de Hacienda, acopiadora de granos y proveedora de productos para el agro, también de figura cooperativa. Y después quien provee los servicios de luz eléctrica, internet, agua potable y también otra cooperativa. Y yo a veces lo pongo como ejemplo que cuando vos sumás la facturación de esas 3 cooperativas más otra importadora ferretera que esa es privada, General Paz, y lo dividís por la cantidad de habitantes, el PBI per cápita que tenemos en Freire es igual o más alto que cualquier país europeo. Precisamente porque hay un polo productivo e industrial importante que está concentrado en una localidad con pocos habitantes. Entonces, cuando yo sumo, que es una forma muy burda, ¿no? Si lo hacemos de manera más sofisticada, me da bastante más. Claro. Pero yo lo que hice es decir, che, mira, y te da un PBI per cápita igual o más alto que muchos países europeos. Y este modelo Manfrey, ¿vos creés que puede ser de alguna manera imitado en otras localidades del interior de Córdoba, que en definitiva nada, lo miran como un ejemplo? Claro que sí, y de hecho hay muchos ejemplos. Mira, precisamente es el motivo por el cual esta tarde estoy invitado a la Universidad Católica a hablar de este modelo. Sin saberlo, estamos spoileando. No, claro que sí, modelo, hay muchos ejemplos. A ver, el problema está que el movimiento cooperativo en los últimos años también fue bastardeado. Hay muchas pseudo cooperativas. El mal uso. Se mal usó, digamos. Pero es un sistema muy sano, muy bueno, que tiene sus cuestiones también. Por eso yo te decía al principio que tenemos que adaptarlo a los nuevos tiempos y no tal cual tenerlo como lo concibieron nuestros antepasados. Yo en algún momento participé de un viaje a Estados Unidos donde precisamente fuimos a visitar las cooperativas de última generación, que le llaman ellos. La empresa láctea más grande de los Estados Unidos es una cooperativa. Las empresas lácteas más grandes del mundo son cooperativas. Así para que tengamos una noción, claro, de lo que es el sistema en el mundo. Y creo que es un claro ejemplo en donde yo digo siempre, para mí además de ser una excelente herramienta de gestión empresaria, es un círculo virtuoso en donde las utilidades se reinvierten permanentemente y eso te ayuda a incorporar tecnología, en definitiva, a crecer, con todo lo que eso implica, porque cuando una empresa cooperativa crece, el efecto derrame que se genera en el medio en donde estas están realmente es fabuloso. Claro. ¿Y cómo y cuándo inició Manfrey el proceso de cooperativización? En realidad, Manfrey nace en el año 1943, o sea, 82 años, hace 82 años. ¿Con tu papá? No, mi viejo ingresó después. Mi viejo, ingresó después en el directorio. En ese momento mi papá era socio, pero en el consejo de la conducción de la empresa ingresó, creo que por el año 58, más o menos. Estuvo después. Y en realidad Manfrey nace, a ver, si vos te pones a analizar en la historia argentina el origen de las cooperativas, mucho tiene que ver
las corrientes migratorias provenientes de Europa con esas ideas socialistas, algunos casos, mezclado con un poquito de anarquismo y demás. Y el movimiento cooperativo en realidad nace antes de que nazcan las cooperativas, fundamentalmente para dar respuesta a problemática social. Y ahí nacen las sociedades de socorros mutuos, italianos, españoles, árabes y demás. Y después nacen las cooperativas como una respuesta a necesidades económicas, claro, en la primera mitad del siglo XX, en donde nacieron la mayoría de las cooperativas que hay en el país, que claramente la mayoría de las cooperativas son agropecuarias, claro, tanto de acopiadoras de grano como industriales. Después aparecen las financieras, las de servicios y demás, pero esas vienen después. Y en realidad Manfrey nace como una necesidad económica, porque había 9 cooperativas primarias que es lo que hacían. Se recolectaba la leche de los productores tamberos de la zona, se desnataba y se vendía la crema, porque se hacía manteca, nada más. Y la crema se vendía, en esa época había una multinacional en Argentina que tenía un monopolio, que era River Plate, era una compañía de capitales ingleses, y que después, como esa necesidad económica de salir de ese monopolio, aparecen las cooperativas. Y ahí Manfrey aparece como una cooperativa de segundo grado. ¿Qué es una cooperativa de segundo grado? Una asociación de cooperativas, que en realidad eran 9 cremerías, como las llamaban en aquella época, que estaban diseminadas en la comarca, en la región. Y en el año 43 se constituye Manfrey como una cooperativa de cooperativas. Con una necesidad de volumen. Claro, y recién en el año 76 Manfrey pasa a ser una cooperativa de primer grado, donde directamente se fusionan, desaparecen esas 9 cooperativas primarias, y pasa a ser Manfrey como una cooperativa de primer grado. Se hace más eficiente. Sí, por una cuestión de eficiencia, porque una cuestión, pero además se deja solamente de fabricar manteca. La sigla Manfrey, claro, es manteca Freire. Ajá, claro. Y la manteca que se hacía prácticamente se exportaba toda. Era muy poco para el mercado interno. ¿Cómo ha cambiado el modelo, no? Claro. A través de los años. Bueno, y la necesidad de diversificar producción, diversificar mercados, entonces se unifica, ahí nace Manfrey, cooperativa de tamberos, ya, pero como una cooperativa de primer grado, y empezando primero con la leche fluida en sachet, después con quesos, después a los pocos años, y dulce de leche, después a los pocos años con toda la línea de postres, yogures y demás, pero con una necesidad de dar respuesta a un mercado demandante en productos ya de menor valor agregado, y precisamente con productos que además salían de lo que era el commodity, que era la crema para hacer manteca. Claro. Qué nicho, qué industria complicada, ¿no? Y me decís que desde los años 40 y pico hasta hoy se ha modificado en una infinidad de veces. ¿Vos cuánto hace que llevas la delantera de Manfrey? ¿Cuántos años? Sí, ¿cómo empezaste, Manfrey? Bueno, yo te voy a comentar cómo empecé. Con escoba en mano. Yo sé, hace 30 años que estoy en la presidencia. Va a ser 30 años ahora en abril del 26. Hay que hacer una gran fiesta. Y estuve unos 4 o 5 años previos integrando el Consejo de Administración en distintas funciones. En realidad mi ingreso al Consejo pasa por esto que hablábamos al principio, esta forma inquieta y allá por los años, ya a finales de los 80 y principios de los 90, Argentina... Ahí nacimos nosotros, 86. Bueno, Argentina estaba en una situación muy particular. Era en ese momento cambio de gobierno, Alfonsín con 2 hiperinflaciones, después Menem, y yo en su momento, con un grupo liderando, yo tenía en ese momento, no llegaba a 30 años, nací en el 61, así que tenía 20 y pico de años.
liderando un grupo de productores, había pedido una reunión con la conducción de la empresa de ese momento para ver si había una posibilidad de acortar los plazos de pago, porque precisamente el proceso inflacionario que había era difícil. Y bueno, y al poco tiempo dice, che, vos quedás afuera, pero ¿por qué no te subo? No, yo no quiero, no, pero vení que va a ver que... Bueno, y ahí empecé. Y yo no quería, porque yo en realidad estaba muy, muy comprometido con la producción de la empresa familiar, de mis padres. Yo en ese momento además tenía una cartera de seguros, vendía seguros, hacía estas cosas. Y estaba con eso y no quería saber nada. Y en un momento la persona que me convenció me dice, no, primero no te preocupes, total, ingresás como suplente, después vas a venir los días lunes, reunión, y si no puedes venir, no venís, no hay problema. Y bueno, son esas cosas que tienen que ver que cuando uno se mete no puedes estar metido a medias. El cifra, no sí. Claro, yo me involucré en un montón de cosas y bueno, y ya en el año 96 ingresé como presidente de la cooperativa hasta... No, pero Hércole, tiene que ver con que sos un agente de cambio, o sea, este inicio que se te dio acá a fines de los 80 con este ímpetu, con esta necesidad de tu amigo de querer empujarte a ese lugar, tiene que ver también con todo el desarrollo que hiciste después, de querer sumarte a distintos lugares para ser agente de cambio realmente, no a través solamente de tu empresa. Vos sabés que de todos los lugares, de entidades, instituciones que yo participé, hay una que a mí me dio muchas satisfacciones, que es la Fundación de Emprendedores, IMAGE. Porque hoy actualmente está Miriam Martínez. Claro, bueno, yo sigo estando en la fundación, pero hace muchos años que estoy, no sé cuánto, pero más de 10 seguro, más también diría, bastante más. Fui presidente por allá por el año 17, 16, 18. Y la verdad que para mí era realmente muy satisfactorio, porque ahí sí era una fábrica de empresas. Era una fábrica de empresas. Ah. Vos veías gente con muchas inquietudes, con ganas de hacer cosas, y lo que se hace, así se hace todavía hoy desde la fundación, es decir, canalizar toda esa energía positiva hacia cuestiones posibles. Ah. Porque vos por ahí podés tener la mejor idea, pero si después tomás el camino equivocado. Para concretarlo. Bueno, nosotros teníamos implementado una serie de programas de formación, depende el nivel y el avance del proyecto y demás, pero lo teníamos medido en cantidad de empresas vivas que nacieron a través de proyectos que pasaron por la fundación, y la cantidad de empleo que eso generaba, y que algunas de ellas ya no son más tan pymes, sino que ya son medianas empresas, porque se han consolidado, han crecido, y muchas empresas, el emprendedorismo ya no visto como una cuestión de supervivencia, como fue hace muchos años, que por ahí alguien desde la casa decía, bueno, me voy a poner una fábrica de trapos de piso, por ejemplo. Uh-huh. Ya no, eran emprendimientos concretos, de cosas realmente, algunas, los chicos jóvenes, fundamentalmente vinculadas ya con emprendimientos tecnológicos, otras ya no tanto. Y por ejemplo, siempre me acuerdo de un emprendimiento que hoy sigue estando todavía, de unos chicos que encararon una actividad milenaria, como es la orfebrería. Y realmente le dieron un matiz distinto a la orfebrería que la conocíamos. Vos, por ejemplo, te casás y vas y te haces vos tus alianzas. Ibas al lugar y ellos te decían cómo tenías que hacerte vos. La producías vos. Te las hacías vos. Y eso qué valor. le daba un valor agregado. Emocional tremendo. Claro, y bueno, entonces todas esas cuestiones que vos decís, bueno, mirá, tenés que, primero tenés que ser competitiva en tus costos, cómo manejar tu estructura de costos, tenés que, cómo llegás al consumidor, al mercado. Claro. O sea, son todas las herramientas que nosotros a la Fundación en ese momento le damos. Bueno, y a mí realmente todo eso me dio mucha satisfacción, porque es
Una fábrica de empresas. O bueno, él lo conduce Miriam, gran emprendedora, Miriam, realmente. Sí, compañera, ¿no? Es de una también. topadora, Miriam. Topadora. La topadora sí, Miriam. Sí, Miriam. Si vos le cerrás la puerta, ya te entra por la ventana, si le te entra por le encuentra la forma a todo. Sí, Miriam. Otra realmente. Persona que no concibe los no. No, precisamente, no. Y la verdad es que fue una entidad que a mí, muchísima satisfacción. Y después lo otro, lo gremial empresario, no se trata solamente de estar en tu empresa a ver cómo solucionás tus problemas, sino a ver cómo podemos hacer, en definitiva, para generar las condiciones de un país mejor, de que un sector productivo sea viable, de que un sector productivo, y no esa mirada, como muchas veces también lo vemos, de cómo puedo ser para solucionar lo mío, sino decir con una mirada en el sector. Colaborativa. Yo, por ejemplo, fui muchos años presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. En realidad es a través de la Cámara donde empieza tu acción gremial. Que fue mi primera experiencia en la gremial empresaria. Y muchas veces me tocó trabajar con gente que tenía una mirada muy integral de la problemática del comercio exterior y que muchas veces las cosas que teníamos que pedir como entidad eran que beneficiaran al conjunto, pero muchas veces eran perjudiciales para su actividad particular. Y sin embargo, aún así, yo trabajé junto con Fulvio Pagani, con Fulvito, en realidad yo reemplazo. No quiero utilizar el término reemplazo porque Fulvio es irreemplazable, pero fui el sucesor de Fulvio, y realmente empresas con mucho prestigio, como Arcor, Acetera General Dehesa, Aladio, claro. Realmente visionario de la actividad. Y para mí también fue una gran experiencia, y que muchas veces eso me decir, che, no solamente vos tenés que pelear por lo particular, sino por el sector en su conjunto. Y creo que ese es el elemento distintivo que tenemos los cordobeses con respecto a el resto, vamos a decir. La dirigencia que está más cerca al puerto, donde tiene una mirada mucho más proteccionista, claro. Donde dice, no, a mí me cerra la frontera, me ponen un tipo de cambio súper alto, me subsidia los servicios. Y después de competir, con precio lo arreglamos. Bien. Y creo que la mirada del empresario cordobés es de abrirse al mundo, de salir a competir, de incorporar tecnología. ¿Cómo ves las condiciones hoy? Yo creo que estamos viviendo un proceso de un cambio muy profundo. Yo creo que el gobierno del presidente Milei, algunas cosas que está haciendo eran necesarias, a pesar de que no comparto las formas para nada. Yo creo que nuestro país tiene muchas malas experiencias de enfrentamiento. Yo creo que tenemos que buscar cosas que nos unen, no las que nos separan, y me parece que todas estas formas de ir generando grietas no las comparto, no las comparto para nada. Yo creo que un país sale adelante en base a consensos, pero sí debo reconocer que lo que vino haciendo la determinación en las medidas para el ordenamiento macro son las que debía haber tomado él o cualquier otro gobierno, que son la consecuencia de muchísimos años de despilfarro, de malos manejos, y que había que hacerlo. En eso creo que hay que reconocérselo, la determinación, la decisión y el coraje para tomar estas medidas. Después las formas no las comparto para nada, y después hay otras cuestiones que tienen que ver ya con lo micro. Creo que lo micro todavía falta mucho, pero me parece que forma parte de un proceso en donde primero hay que ordenar lo macro para después entrar a lo micro. Es un gobierno que hace 2 años que está. Forma parte también esto de confiar en algunas instituciones que vienen trabajando hace muchos años para lograr detectar y activar lo que hoy no está resuelto, que es la microeconomía. No, claro que sí. Incluso nosotros, por ejemplo, con el gobierno de la provincia de Córdoba existe un diálogo muy fluido en cuanto a algunas determinaciones, y creo que cuando se debatía en el Congreso de la Ley Bases, nuestro gobernador nos convocó a cada uno de los sectores, y Córdoba planteó aspectos que para Córdoba son fundamentales, como las cuestiones de los biocombustibles y demás, que me parece que para Córdoba son temas muy sensibles, y Córdoba apoyó esa ley,
y bueno, a cambio de que muchos artículos realmente, algunos fueron modificados y otros fueron eliminados, como por ejemplo el tema del biocombustible, que a nosotros nos iba a perjudicar mucho. Y a Córdoba es una actividad muy sensible. Pero bueno, precisamente es a través de estas entidades donde hay que establecer consenso. Yo digo, podemos no estar de acuerdo en un montón de aspectos. Podemos disentir en un montón de cosas. Pero yo digo que hay, no llega a menos de 10 cuestiones que tenemos que acordarlas, que son aspectos fundacionales. Y en esto no se discute. Sí. Después, y abrazadas por el tiempo, ¿no? Claro, que den continuidad en el tiempo. Digo, el superávit fiscal, el superávit comercial. El Pacto de Mayo apunta. Bueno, el Pacto de Mayo apunta de alguna manera a eso. Lo que sí, digo, a ver, son estilos propios de las personas y de los gobiernos. Para mí la forma de poder llegar es acuerdos, consensos con la oposición. Por ejemplo, el tema impositivo, que es una cuestión que realmente en Argentina tenemos un sistema impositivo totalmente obsoleto, que es muy difícil fiscalizar, es complejo, y eso hace de que sea muy atractivo evadir. Y bueno, creo que el gobierno tiene la intención de ir a un sistema impositivo mucho más equitativo y que le permita fiscalizar. Ahora, para eso, primer paso fundamental, hay que modificar el actual esquema de coparticipación federal de impuestos. Y para eso tenés que consensuar con los gobernadores. Y si vos vas a la puteada, va a ser difícil poder consensuar. Sí. Hércules, sos una persona que queremos hacerte 1000 preguntas, que te van a hacer 1000 preguntas hoy porque tenés una jornada larga. Y nada, ya nos hemos comprometido con Juan de ir a Manfrey, sí o sí. Sí, tengo que visitarlos. Va a ser un gusto recibirlos porque todo esto que yo les estoy contando, unas cosas que yo les cuento y otras cosas que lo vean ustedes. Sí. Contanos así a grosso modo el proceso, a dónde inicia productivamente Manfrey y digamos a dónde llega, todos sabemos dónde llega, que es a la góndola, pero a dónde inicia, hoy cuál es, por ahí fuera de cámara nos contabas un poquito de la parte productiva. Sí, la producción primaria. Bueno, Manfrey tiene un plan estratégico que nosotros llamamos Manfrey, el programa Manfrey 2030, que nos hemos determinado toda una serie de objetivos estratégicos que son nuestra hoja de ruta. Dentro, uno de esos objetivos estratégicos es que Manfrey debería tener un porcentaje de su producción que sea a través de producción propia. O sea, Manfrey industrializa la leche de los productores asociados más otra leche que compra otros productores. Y nosotros en ese plan estratégico hemos definido que un porcentaje de esa leche tenía que ser propia. Eso también viene como consecuencia de que nosotros habíamos hecho todo un trabajo teniendo en cuenta que todos los años hay una cantidad de tambos que cierran y demás, es decir, de alguna manera esos tambos que se cierran, ese productor que siga involucrado en la actividad. Entonces Manfrey ya hace 5 o 6 años empezó con ese proceso. Y tiene si bien tiene 10 unidades productivas, pero tiene una que está muy cerquita de Freire, está sobre la ruta, que es un tambo totalmente robotizado, que es una forma de ordeño voluntario, se llama, que cambia los paradigmas tradicionales en esa cuestión que siempre se dijo que la persona, el ordeñador, tenía que levantarse todas las madrugadas, haga frío, haga calor, o llueva, o no llueva, ordeñar las vacas. Hoy el sistema es voluntario, la vaca decide ella cuando quiere ser ordeñada y no hace falta que esté ninguna persona. Los operarios que trabajan en ese establecimiento son operarios que cumplen horario de oficina, que están en una sala como esta, con una computadora, que recogen información. Porque cada vaca tiene un chip en una oreja, en donde tú brinda permanentemente información. El operario hace eso. Entonces la vaca decide ella, ordeñándose las veces que quiera. Nos da un promedio de 2,8 ordeñas por día, que eso significa de que hay vacas que se ordeñan más de 3 veces, claro. Y el sistema te impide, porque por ahí si una vaca se ordeñó hace 1 hora
y quiere volver al box donde está el robot, se lo impide porque un sistema de puerta, porque también el robot como elemento atractivo hace de que haya comida, alimento balanceado. Y a la vaca le gusta, como todo. Decir, che, mira, si te acercás ahí vas a tener una cervecita con unos manicitos y unas cositas. A disfrutar. Claro, entonces a la vaca... No excedas. Claro, la vaca le gusta y entonces y hay todo un sistema de robot que además hay un sistema de masajeadores, que las vacas se apoyan en los masajeadores, son unos rotores que dan vuelta, se apoyan en los masajeadores y eso hace que la vaca no esté en las condiciones, no tenga el estrés térmico con los días de mucho calor, porque está bajo techo, con sistemas de construcción que haya determinada ventilación adentro, se acuesta en camas con colchonetas de goma, hay un sistema que el lugar donde está siempre limpio, porque hay un sistema de frashing que se llama, que hay cada tanto tiempo una corriente de agua que barre y lo deja totalmente limpio, pero que además, por esas condiciones de bienestar que tiene, hace que sea mucho más eficiente en la conversión de alimento en leche. Claro. Bueno, próxima parada de Bien Cordobés fuera. Yo tengo ganas de ir. Capital. Nos subimos al auto con vos. Va a ser un gusto. Hércole, nos quedan 1000 preguntas, pero bueno, yo creo que merece un segundo capítulo este episodio, que capaz que lo podemos hacer directamente en planta, mostrando también todo lo que nos acabas de decir, esta matriz, que es bueno también, además verla, que contarla, ¿no? Pues sos una persona de hechos y de actos, así que... Sí, por supuesto. Yo digo, fundamentalmente lo que significa, porque Freire está en el interior profundo de la Argentina, el interior del interior. Claro. Y muchas veces no se tiene en cuenta que en el interior se pueden generar condiciones de trabajo, de crecimiento, de derrame económico. Yo digo siempre, un país puede crecer económicamente. Crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo. El desarrollo tiene mucho más que ver con las cuestiones de mejorar la calidad de vida de la gente, de que tenga condiciones de trabajo. Sí, sembrar huellas es otra... Entonces creo que es un claro ejemplo de una localidad que tiene su economía por las cuestiones que la naturaleza le dio y que realmente se pueden generar condiciones de trabajo, de bienestar y en definitiva de una distribución mucho más equitativa de las riquezas. Que muchas veces se habla de distribuir riqueza y muy pocas veces de la generación. Se genera y se distribuye de una manera mucho más equitativa. Bueno, Hércole, realmente para nosotros es un orgullo, un honor que hayas estado acá. Felicitarte también por tu larga trayectoria, la cual la verdad la vemos con mucha fascinación porque somos aspirantes a lo dirigencial y realmente vemos en vos un gran ejemplo. No, al contrario. Yo los felicito a ustedes por la inquietud de poder mostrar a través de este espacio las buenas noticias que también tenemos y no son pocas. Así es. Vamos por más buenas noticias. Gracias. Gracias.